Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vengo a mostrarles una estrategia válida para cualquier temporalidad, con unos indicadores muy simples, pero con una eficacia tremenda. Muchas veces estamos buscando indicadores complejos, intentando buscar una fórmula mágica y no nos damos cuenta de que a veces tenemos la zanahoria delante de los ojos y no lo vemos, ¿vale? Y eso que os vengo a mostrar hoy es algo que lo vemos en las gráficas, pero pasa desapercibido. Estamos ahora mismo en el exchange de BingX, como podéis comprobar, en la temporalidad de 15 minutos, pero como os digo, esta estrategia es válida para cualquier temporalidad. Ahora sí, importante, esta estrategia solo sirve en tendencia, así que para que veáis que no me voy a ir buscando zonas del gráfico para atrás, ni nada, ni cosas raras, vamos a coger la zona de Bitcoin en la que estamos ahora. Veis que la tendencia empieza aquí y la tendencia alcista todavía continúa, ¿cierto o no cierto? Bueno, de hecho la tendencia alcista ya continuó desde el mínimo más bajo, pero bueno, vamos a tomar este tramo ya que aquí ha habido un rango y vamos a contar desde ese rango la tendencia alcista, y ahora es donde tenéis que prestar mucha atención, ¿vale? Vamos a la pestaña de indicadores, vamos a por un RSI, nos vamos al primer resultado, índice de fuerza relativa, le damos un clic. Bien, vamos a configurar este RSI primero, porque normalmente solemos ponerlo por defecto 70-30 o bien 80-20, pero eso vamos a hacer una modificación y es que después lo vais a ver muy claro. Bueno, vamos a cambiar los colores porque este color violeta o morado es muy feo, vamos a ponerle un color blanco. Por otra parte vamos a quitarle el fondo, vamos a marcar estas líneas, la superior y la inferior, la de sobrecompra y sobreventa, vamos a darles un color, la línea superior en color verde, la línea inferior en color rojo, vosotros poner lo que queráis, ¿vale? Pero ahora que viene la cuestión, vamos a modificar estos niveles del 60, de 70-30 a 60-40. Bajamos aquí, bueno, podéis bajar así o simplemente borrando, ¿vale? Ya está, 60-40. ¿Veis cómo se han estrechado, ¿vale? Le damos a aceptar. Ya tenemos un indicador que veis que es un RSI simple de 14. Lógicamente hemos cambiado aquí, bueno, hemos hecho algunas modificaciones, ya habéis visto que estamos en los niveles de 60-40 cuando lo normal es 70-30 o 80-20. Vale, eso por un lado. Ahora volvemos otra vez a indicadores, vamos a por una EMA, escogemos el primer resultado, media móvil exponencial, entramos dentro de la configuración, lo primero le cambiamos el color, por supuesto, un amarillo y un poco de grosor, y ahora bien, en entrada de datos le vamos a dar el valor de 56, veis como ya ha cambiado y aceptamos. Vale, ya lo tenemos todo amigos, ahora es cuando vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ahora sí, después de esta pausa vamos a proceder a explicar la estrategia. Vais a ver que es muy simple de ejecutar, pero muy efectiva. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Como os dije, localizar una tendencia. De hecho, voy a poner la pantalla completa para que lo veáis bien. Ahí lo veis perfectamente. Bien, tendencia alcista. Después de este rango, veis que empieza una tendencia alcista. Este rango, aunque vengamos de haber subido, no lo vamos a contar por
por una sencilla razón. Está la media aquí metida por el gráfico, así que nada, este es el tramo alcista que nos interesa, ¿vale? Que es justo donde ha empezado esta subida de estos últimos días. Bien, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? En una tendencia alcista se tienen que dar dos patrones. El primero es que el precio esté por debajo de la media de 56, de la media móvil exponencial, recordad, no es una media normal, es una EMA. Y a su vez que el RSI esté por debajo del nivel de 40, como aquí. Vamos a ver algún otro caso más, que a lo mejor es primero buscar los puntos de RSI y después arriba, ¿vale? Así que vamos a buscar otra sobreventa de RSI. Aquí está tocando, pero no rebasa. Podría servirnos. Vamos a tocar, vamos a marcar y aquí rebasa claramente. Bueno, tenemos esos tres puntos. Este no es el más confiable porque está tocando, pero bueno, vamos a darlo por válido. Vamos a ver arriba lo que pasa. Vemos que aquí, después de este bajón y esta sobreventa, el precio sigue subiendo para hacer una operación en long. ¿Qué pasa con esta otra? Bueno, aquí esta otra es menos pronunciado, pero también podríamos rascar algo, ya que el precio vemos que también ha subido un poco, ¿vale? Desde este punto hasta aquí también ha subido. Y vamos con el tercer caso. El precio está por debajo, el RSI está por debajo y aquí vemos que el precio sube y sigue subiendo. ¿Por qué os decía que esta no se podía dar tampoco mucho por válida? Fijaros que aquí ha tocado y no ha rebasado, y aquí lo mismo, ha tocado pero no ha rebasado. La media móvil exponencial de 56 con el RSI se compagina muy bien. Fijaros que aquí ha tocado y aquí también ha tocado, ¿vale? Digamos que esta línea de puntos está haciendo como el mismo efecto que la EMA, y el caso contrario lo vamos a ver también, ¿eh? Vamos a buscar ahora una zona de tendencia bajista. Bueno, no he encontrado más a corto plazo porque esta el día 27 de diciembre ha sido la última en 15 minutos. Lo demás, fijaros que es todo alcista, ¿vale? Hasta ahora, ¿vale? Hasta el ejemplo que os he enseñado ahora. Así que volvemos otra vez al mismo sitio y nos quedamos con este tramo. Es el único que tenemos en 15 minutos, ¿eh? Si nos vamos a otra temporalidad seguro que sí encontramos. Pero bueno, para el ejemplo me basta. Aquí empieza la tendencia alcista y la damos por finalizada, pues aquí más o menos, porque ya se empieza la media a meter por el gráfico y de hecho empieza a subir. Así que incluso podemos marcarlo aquí con una línea, ¿vale? Ahí termina la tendencia bajista. ¿Y dónde empieza? Pues muy fácil, lo tenemos, ¿vale? Después de este periodo aquí de rango, ¿vale? Vamos a marcar ahí también. Bien, ya lo tenemos. Este área es el área comprendida para el ejemplo, tendencia bajista. ¿Qué vamos a buscar primero? Primero vamos a ver si se cumple. Aquí es el caso contrario. Aquí lo que tenemos que buscar es que el RSI esté sobrecomprado, ¿vale? Y que a su vez el precio esté por encima de la EMA de 56, ¿de acuerdo? Vamos primero a marcar en qué puntos el RSI puede cumplir. Vemos que aquí toca un poco, como antes. Toca, aquí ya rebasa, aquí rebasa y aquí rebasa también. Bueno, ¿vale? Vamos a ver arriba qué pasa. Vemos que aquí toca, ¿vale? Esta nada, toca, como veis, que toque no nos sirve. Bueno, nos podría servir a corto plazo, pero bueno, veis que no son tan fiables estas señales. Sin embargo, cuando rebasa, mirad, ha rebasado y nos da opción a hacer una operación en short. Nos vamos a la siguiente. Veis que son operaciones largas, ¿vale? Porque aquí ya empieza a estar el precio por encima de la EMA, se mantiene, pero al final el precio termina por caer. Esta estrategia me recuerda mucho a las divergencias que tardan en darse, ¿vale? Cuando localizamos una divergencia, bueno, dependiendo en qué temporalidad, pero después puede tardar en darse mucho y el precio puede seguir todavía un poco más en nuestra contra, ¿vale? Podemos buscar otro tramo por ahí, simplemente para que veáis la eficacia de esta estrategia, ¿vale? Veis que no estoy buscando zonas ya a propósito donde se dé. Vamos a ir viendo, esto es un rango, aquí nada, vamos a ver, bueno, aquí tenemos esta tendencia alcista, pero vemos que no hay ninguna rotura hacia abajo, así que nada. Bueno, es que esto tampoco se puede considerar tendencia, pero mirad, vemos que aquí el RSI toca, aquí también toca y podríamos rascar algo tanto aquí como aquí, ¿vale? No es una tendencia muy pronunciada, ¿vale? Aquí lo ideal es encontrar tendencias de este tipo, como esta sí es pronunciada, ¿vale? A ver que os la pongo bien en pantalla, este tramo de aquí, ¿vale? ¿Qué buscamos aquí? Zonas bajas, por debajo de la EMA de 56 y aquí lo mismo, por debajo. Vemos que aquí no se da, no se cumple ninguna, pues no pasa nada. Esta veis que baja, pero aquí el
RSI no cumple, aquí sí toca, pero ya la tendencia ya empieza a no ser tendencia. De todas formas, aquí vemos que si comparamos con la parte superior de la gráfica, podíamos rascar aquí algo también, porque todavía no se ha formado el cambio, ¿vale? Está en periodo de transición de tendencia alcista a tendencia bajista, pues normalmente suele haber un periodo de rango, ¿vale? Y como eso podemos buscar, podemos ir haciendo backtesting a toda la gráfica y vamos a encontrar un montón de situaciones, ¿vale? Aquí vemos que no se da en ningún momento. ¿Por qué? Porque el RSI no llega a superar. Si no se da, pues no se entra, ya sabéis. Rango, más rango. Y eso que estamos en 15 minutos, ¿eh? Pero veis que es todo rango y rango y rango. Y así llevamos otra tendencia bajista, pero que tampoco rompe la media. Vamos a ver si hay algún tramo donde la rompa. Vale, mirad aquí. Otra operación preciosa para entrar, mirad. Vale, tendencia bajista. Buscamos una rotura por la parte superior de la EMA de 56. Ahí la tenemos. Y ya nos preparamos para hacer una operación en short. Esta estrategia, como os comento, aunque sirve para cualquier temporalidad, mi recomendación es que la operéis en temporalidades más bien altas, ¿vale? Esta estrategia sí que sirve para aquellas personas que disponen de poco tiempo, os posicionáis en gráfico de 4 horas o de 1 hora y os digo yo que con una buena gestión de riesgo y de capital, esta estrategia se puede sacar adelante porque yo ya la he usado, ¿vale? En un pasado y sé que funciona. Y nada, amigos, para aquellas personas que no estéis dentro del grupo de Telegram, os recuerdo que aquí en el grupo compartimos un montón de análisis, ¿vale? Posibles entradas para que cada uno las aproveche a su manera. También comentar que si te ha gustado el vídeo, le dejes un like y un comentario, eso sabes que me ayuda un montón, a ti no te cuesta nada y el algoritmo de YouTube lo que va a hacer es que va a mostrar mis vídeos a más gente. Ahora sí, me despido de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo y también nos vemos dentro del grupo de Telegram. ¡Chao!